Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis verso por verso y hoy vamos a ver Génesis capítulo 31 con el tema Jacob huye de Labán. Y bueno, haciendo un recordatorio, en el capítulo 30 es cuando Jacob se enriquece mucho. Dice en el verso 43 del capítulo 30: y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. ¿Se acuerdan que él le dijo a Labán que todas las ovejas pintas, todas las rayadas, que tuvieran colores irregulares, que fueran para él? Ahora, esto no fue algo que se le ocurrió a él. Vamos a ver el capítulo 31, que el padre fue quien le dijo a Jacob en un sueño que pidiera las ovejas rayadas, pintas o moteadas, o de colores irregulares. Y esto iba a ser totalmente difícil que sucediera porque le daba Labán ovejas blancas, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo iban a salir pintas o negras? Iba a ser difícil. Pero el padre le dijo esto a Jacob a través de un sueño. Y Jacob no se quedó nada más soñando, sino que se puso las baterías y al día siguiente hizo lo que el padre le dijo que tenía que hacer. Y aquí vemos un principio muy importante, que no es nada más de que sueñes, o sea, de que cuando te vengan sueños en el sentido de quieres lograr algo, no nomás te quedes ahí, mira, órale, pero no, que no hagas nada. Tú tienes que perseguir tus sueños. Y vamos a ver qué pasa en el capítulo 31, que es la continuación de la historia. Génesis 31, 1 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Híjole, aquí viene algo muy cierto. Tu vecino quiere que te vaya bien siempre y cuando no sea por encima de ellos. Aquí empiezan los celos. Aquí empiezan los celos de los hijos de Labán. Cuando ven a Jacob, comienzan a darles coraje de que empieza a enriquecerse, de que tiene muchas ovejas, muchas vacas, mucho ganado, y comienzan a murmurar. Es lo típico cuando una persona empieza a tener éxito, ¿sí o no? Te voy a decir algo, hay un error grave. Tu servidor no vive de la palabra de Dios. Yo tengo que sacar adelante a mi familia, y ya soy un hombre de 47, más bien acabo de cumplir 48 años. Y ya no me dan trabajo, entonces yo tengo que buscar los medios para salir adelante. Y me he encontrado con un área increíble. Obviamente se lo puse al Padre Celestial para que si era algo bueno, que esto surgiera y siguiera caminando. Y estoy creciendo junto con esto, y estoy llevando bendición a mucha gente en la parte de la salud y en la parte económica. Y aquí hay algo muy extraño. Cuando tú eres una persona que habla de la palabra de Dios, parece ser que tú no tienes derecho a recibir ingresos. Cuando el ejemplo más claro de hombres de Dios ha sido Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera. Podemos mencionar a mucha gente que ha sido, que el Padre los ha bendecido con riqueza. ¿Sí? Como si estuviera peleado el que tú, si hablas de la palabra de Dios, no puedes tener dinero, y no puedes hablarle a la gente de que tienes una oportunidad en tus manos para que ellos también cambien su vida. ¿Sí? Y ahí tienes que tener una página en Facebook con muchísima gente que yo sé que pudiera cambiar su vida con lo que yo traigo en las manos, y que no les puedo comentar porque luego la gente se ofende. ¿Cómo este hombre que habla de la palabra de Dios nos está invitando a este proyecto para generar ingresos? Y estando la situación como está, la gente no entiende que Dios puede utilizar ciertas cosas para ayudar a las personas. El dinero no es malo, sino lo malo es qué uso le das al dinero. ¿Qué uso le vas a dar tú al dinero? ¿Sí? Habiendo tanta gente necesitada, tanta gente enferma en el hospital civil, gente que no tiene dinero, ¿qué harías tú con dinero? ¿No ayudarías a la gente? Claro que te pones a prueba. Si eres una persona que no estás en la palabra de Dios, no conoces los mandamientos del Padre, no sabes cómo manejarte, efectivamente el dinero te puede cambiar, ¿verdad? Y bueno, y ya estás en este medio, tú tratando de compartir una oportunidad increíble a las demás personas, y la gente te empieza a etiquetar
¿cómo esta persona que habla de la palabra de Dios? Digo, porque ya me pasó. Traté de alcanzar a ciertas personas con algún liderazgo en sus congregaciones, no congregaciones, en sus estudios bíblicos, por decirlo así, y luego, wow, se asustaron. No, porque no, o sea, ¿sí me explico? ¿Y cómo saben estas personas si hay gente que está necesitando una oportunidad de salir adelante con su familia y esas personas están bloqueando esa oportunidad? Entonces, aquí estamos teniendo esto. Por eso me encanta este estudio, porque estamos poniendo de ejemplo cómo aquí Jacob está bendecido por Dios y empieza a generar riquezas, y luego la gente a su alrededor empieza a molestarse. ¿No? ¿Qué nos dice Santiago 3:16? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando comienzan los celos en la familia, entre amistades, ya se empezó a echar a perder todo. Y eso también está siendo muy común en estos tiempos. En estos tiempos somos una generación, mi generación, donde nuestros padres están siendo llamados por Dios, y la gente ya se está peleando por las herencias. Los hermanos empiezan a pelear. Y eso es terrible. ¿Qué nos dice el verso 2? Génesis 31:2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él con él como había sido antes. Aquí ya Jacob, pues ya ve que Labán ya no es la misma persona que antes. Cuando lo recibió, ¿cómo lo recibió? Con un abrazo, con un beso, y bueno, eres mi sobrino, eres mi propia sangre, aquí está mi hija, esta de los ojitos traviesillos, ¿sí? Y lo veía como un hijo, y se aprovechó de él en muchos sentidos, pero lo veía como un hijo. Sin embargo, en el momento en que Jacob comienza a ser prosperado por el Padre, ya no lo ve como un hijo, ya lo ve como un rival, y empieza a tener celos de él, ¿sí? A estar a la defensiva, y comienza empiezan a sentirse mucho coraje, ¿sí? Mucho coraje. Esto de que tú tienes la oportunidad, porque si estás aquí, ¿sí? Y el Padre te puso aquí, tú ya eres una persona, eres una creación del Padre, y tú tienes todo el derecho aquí en la tierra de lograr cosas, ¿sí? De lograr muchas cosas. Nuestra iglesia romana se encargó de que tú pensaras de que tienes que ser una persona sin sueños, sin ganas de prosperar, sin ganas, no, y de ser una persona pobre y humilde, porque el dinero es malo. Y no tiene nada que ver con ese evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. No tiene nada que ver. Tiene que ver con tu esfuerzo, con tu pensamiento, con tu trabajo. Claro está que nada de lo que tú hagas tiene que pasarse de alto. Me refiero del Padre Eterno. Todo lo que vayas tú a emprender se lo tienes que poner en las manos del Eterno. Orar y pedirle discernimiento. Si es algo de acuerdo a lo que tú estás estudiando en la palabra de Dios, de acuerdo a Proverbios, de acuerdo a todo lo que nos enseña la Torah, si lo que estás haciendo tú es para bien, se lo pones al Padre en sus manos y el Padre se va a encargar de ti. Y si guardas Shabbat, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Vas a ser prosperado. El Padre nos dio unos mandamientos y los seguimos, en todo te irá bien. En todo te irá bien. ¿Sale? Entonces, bueno. Entonces ya lo empiezan a ver como un rival. En Génesis 31:3 también el Padre dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. El Padre Celestial le dice que se regrese, que se vaya a la tierra de sus padres. ¿Sí? Porque ya empezaron los problemas, ya empezaron las circunstancias adversas, empieza la competencia. Entonces el Padre le dice: ¿sabes qué? Ya llegó el tiempo de que te vayas de aquí. Estás causando problemas. Tu presencia está causando problemas. Vete mejor. Regresa a la tierra de tus padres. En el caso de Abraham, por ejemplo, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Te haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero en el caso de Jacob le dice: regresa a la tierra de tus padres. ¿Por qué? Porque Abraham estaba fuera de lo que ahora es Israel. Él estaba en la región de Babilonia, Ur de los Caldeos, donde es Irak. ¿Sí?
todo lo que hemos visto en Irak, todo lo que ha pasado desde hace unos años, ¿sí? Y eso lo puedes ver en Jeremías 50, capítulos 50, 51 y 52. Todo lo que ha pasado lo va a encontrar en Jeremías. Van a encontrar que ya se dio en cumplimiento la destrucción de todo el territorio de lo que era Babilonia. Y en este caso le dice el padre a Jacob: regresa a la casa de tus padres, porque sus padres, Isaac y Raquel, ya estaban en la tierra de Israel, en Canaán. Recuerden que Rebeca había mandado a Jacob a esta tierra de Padam Aram, en el norte, lo que ahora es más o menos Siria. Lo mandó porque Esaú estaba muy enojado con él, y Esaú quería matarlo, y le dice: vete a esta tierra a buscar esposa entre mis parientes. Y Jacob se fue de ahí a esta región de Padam Aram, donde le pasan estas cosas, y es el momento en que el padre le dice: vete a tu tierra y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob, ha llegado el momento de que regreses a tu tierra, la tierra que les había prometido a Abraham e Isaac, ¿sí? Y en Génesis 31:4 dice: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Entonces ya llegó el momento de salir, y Jacob de alguna manera ya había intentado salirse de ahí. Si se acuerdan, en el capítulo 30 vimos que Jacob le dice a Labán: déjame ir, si ya llevo 14 años trabajando y necesito empezar a trabajar para mí. ¿Y qué le dice Labán? ¿Cuánto quieres? Y yo te lo voy a dar. ¿Cuánto es tu salario? A ver. Ojalá te dijeran así en la chamba, ¿verdad? Cuando digas que me quiero ir. Y Jacob se quedó 6 años más, pero ya se había querido ir. Sin embargo, no era el tiempo. Pero ahora sí es el tiempo. Cuando el padre le dice: ha llegado el momento, ¿sabes? Ya es tiempo de que te vayas. Y Jacob empieza a organizar su mudanza, pero tiene que convencer a 2 personitas, a sus esposas. ¿Ustedes se imaginan? Si es difícil convencer a una, imagínate convencer a 2. Esto es de veras que difícil, porque era salirse de la tierra donde estaban, donde siempre habían vivido con sus papis, sus familiares, sus hermanos, e irse a un lugar totalmente desconocido para ellas. Así es que Jacob, pues ya en el verso 4, por eso dice: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y ahí en 31:5, Génesis 31:5 les dice: y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Les dice: oye, mira, ¿sabes qué? Rebeca y Lea, su padre ya no me puede ver ni en pintura, está en contra mía. Dios está conmigo. Y les pone a escoger, ¿sí? Su padre ya tiene resentimiento contra mí, ya no me ve igual que antes, pero el Eterno está conmigo. ¿Con quién quieren estar? ¿Con quién? Ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a su padre. Y aquí Jacob los empieza a convencer en Génesis 31:6: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. 31:8: si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas, ¿sí? Imagínense a Labán todo el tiempo cambiándole las ovejas, ¿no? Sin saber que Dios era el que había establecido que todo lo que naciera iba a ser como él dijo. Entonces Labán cambiaba de ovejas, y de todos modos el padre les cambiaba el resultado. Bendecía y prosperaba a Jacob. Y aquí vemos un principio muy importante: si el padre está de nuestro lado, puede ser que haya gente que nos quiera hacer daño, transarnos, robarnos, lo que sea, pero el padre nos protege. El padre está de nuestro lado, y es lo que dice Jacob: ¿saben qué? Tu papá me ha estado tratando de transar, pero el padre ha estado conmigo. Dios no ha permitido que me trance tu papá. ¿Sale? Génesis 31:9 dice: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Hay una escritura muy hermosa también que dice que el padre hace que la gente que no le ama, la gente que no le conoce, acumule riquezas para después dárselas a sus hijos. Ese es un pasaje muy hermoso
que la gente trabaje, trabaje, y cuando ya acumula riquezas, Dios se la da a sus hijos. Es increíble, ¿no? Génesis 31, 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados y pintados y avigorrados. Listados son rayados, pintados son con manchas, ¿no? Y abigarrados son de colores, con colores irregulares, unos más claritos que otros, ¿sale? Génesis 31, 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y esta es la clave de por qué el Padre le bendijo. Dios le dio un sueño y le mostró lo que él era capaz de hacer. Y cuando el Padre le llamó a hacerlo, Jacob no demoró. Él dijo, heme aquí. Empezó a trabajar. Empezó a luchar por sus sueños. No se quedó ahí acostado, ahí dormido, ¿no? Hay un dicho interesante que dice, sin Dios sin Dios no puedo, pero sin mí no se llevará a cabo el sueño que tengo. ¿Sí? En este caso, él dijo, Jacob, heme aquí, ¿qué tengo que hacer? Y empezó a trabajar. Génesis 31, 12. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Mira, si has sufrido injusticias, has trabajado duro para un jefe, que es lo típico, ¿sí? Mucho trabajo, probablemente en México, pero muy mal pagado. Y con jefes sin cero conocimiento de trato del personal, sin saber cómo tratar a la gente. Sí, es gente que pues, no conoce a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, hay un grupo muy importante que no voy a mencionar, sí, pero es un grupo de México donde se han pasado desde el director general, yo supongo, porque esto se va duplicando hacia abajo, en donde los responsables de las áreas tratan muy mal a la gente, a su personal. Se tratan con ofensas, con humillaciones. Y es una empresa que ha crecido mucho, y es impresionante de ver cómo tratan a la gente, ¿sale? Pero bueno, así es típico en las empresas tradicionales, ¿no? Si tú has tenido han abusado de ti, de tu voluntad, pues este pasaje te va a consolar. El Padre se da cuenta de todo lo que has hecho. Mira, te voy a contar algo, una experiencia mía. Yo he estado en algunas empresas de joven, sí, donde la manera en la que yo me he desarrollado, me ha tocado, Dios me ha bendecido pues con la oportunidad de conocer a gente y me dediqué, siempre me dieron la oportunidad de gerente de ventas, ¿sale? Y la manera en que yo me manejaba no les gustaba a mis jefes, porque no era la manera tradicional. Yo siempre usaba en esta área el aliento a las personas, la motivación a las personas, el que tú puedes, el de acompañarlos, el ser el ejemplo, en reconocerlos, en tratarlos bien. Y eso les molestaba mucho a mis jefes. Siempre hubo gente encima de mí que me veían como el enemigo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, este cuate. Y me convertía de repente en algo interesante, porque me iban jalando de empresa en empresa. Como veían los resultados, me jalaban a otra empresa, y luego me jalaban a otra empresa, me iban invitando. Pero al mismo tiempo me convertía en lo mejor y en lo peor que una empresa podía contratar. ¿Por qué? Porque cuando yo me salía, la gente, o sea, esos resultados que se habían logrado en la empresa se venían para abajo. Y no porque yo me quiera, de que yo, mis técnicas de venta, no, yo no usaba técnicas de venta, yo no sabía nada de técnicas, yo simplemente trataba bien a la gente. Esa era mi técnica. Los veía, los escuchaba cuando estaban tristes, cuando estaban enojados, cuando estaban desesperados. Yo siempre estaba para escucharlos y alentarlos. Los reconocía todo el tiempo, siempre estaba con ellos. Y esto no lo soportaban mis jefes. Y hubo quienes hicieron todo lo posible. Cada vez había alguien que me quería, obviamente, sacar de mi trabajo, que me querían correr de coraje. Tenía muchos enemigos en mis trabajos, los que tenían mi mismo puesto, con decirles que
A veces hasta me iban a investigar a ver cuáles eran las técnicas que yo utilizaba de ventas. Iban y investigaban y escondidas visitaban a mis vendedores y les preguntaban cuáles son las técnicas de ventas que están teniendo, por qué están vendiendo tanto. Y yo no tenía ninguna técnica de venta, me daba risa. Simplemente trataba bien a la gente. Hubo gente pues que hizo todo lo posible por correrme de las empresas. Y sí, hubo gente que me hizo daño, que fueron injustos. Y que la misma gente que estaba conmigo se rebeló. La gente siempre pasaba que se rebelaban, la gente de abajo, cuando me corrían de un puesto, por la manera en que me manejaba, pues empezaba a haber problemas. Y sabes qué, el padre siempre, de todos los empleos que tuve, que gente me hizo daño, quiso hacerme daño, el padre siempre hizo justicia. El padre se da cuenta de todo lo que haces, de todo tu esfuerzo. Y cuando un jefe o un socio ha abusado de ti, ¿sabes qué? El Señor es justo. El Señor tarde o temprano va a hacer que cada quien coseche lo que ha sembrado. Y no ha habido una persona de aquellas personas que me trataron de hacer daño que no haya pagado las consecuencias. Yo sin hacer nada. El Padre se ha encargado de esas personas. Sí. Así es que este pasaje que te consuele. Si estás pasando por situaciones así, haz oración. El Padre sabe lo que estás haciendo. El Señor está viendo lo que estás pasando. En este caso, bueno, el Padre ve todo lo que Labán ha hecho, todo lo que le hizo Jacob. Por tanto, entonces no tienes por qué sentirte amargado, ¿sí? Ni criticado, no te preocupes. El Padre al final va a rendir cuentas con las personas. ¿Sale? Génesis 31:13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y aquí se le presenta a Dios a Jacob. Yo soy el Dios de Betel. Betel quiere decir casa de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jacob iba huyendo de su hermano? Estando allí en el desierto, puso una piedra de cabecera y tuvo un sueño con una escalera, y donde bajaban y subían ángeles. Aquí le dice: yo soy el Dios con el cual tú te encontraste en Betel. Yo soy ese Dios. En ese lugar donde tú ungiste la piedra, donde consagraste ese lugar y donde me hiciste un voto. ¿Cuál fue el voto o el juramento? Si tú fueres conmigo, yo regreso a salvo. De todo lo que me dieres, apartaré el diezmo. El 10% apartaré de ti. Ese fue el voto que hizo alrededor de 20 años antes. Y aquí se le presenta el Señor y le dice: ha llegado el momento en que voy a cumplir ese deseo que tuviste. Y le dice: levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, Canaán, lo que ahora es Israel. Sí. Génesis 31:14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿Se da cuenta que todo esto Jacob se lo está contando a sus esposas para convencerlas? Les dice: Dios se me apareció y me dijo que me fuera de aquí. ¿Sí? Y vean todo lo que me ha prosperado. Les dice: Dios me lo dijo. En ese momento ellos tenían la opción de quedarse con el cordón umbilical ahí con su papito, o decir: ok, vamos a dejar a nuestro padre, a nuestra madre, e iremos contigo a donde quiera que vayas. Dejará pues el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y juntos serán una sola carne. Y en ese momento Raquel y Lea le dicen: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Génesis 31:15. No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. O sea, las usó como negocio. Y si se da cuenta, este hombre Labán era un hombre, pues, colmilludo, ¿no? Era desde chiquillo, era colmilludo. Mucha gente es así, ¿no? Está tratando de abusar del prójimo. ¿Sí?
Y es curioso porque todo esto fue un entrenamiento para Jacob. El padre estaba entrenando a Jacob. ¿Ustedes se acuerdan cómo le había quitado Jacob la bendición a su hermano? Pues también hizo trampilla. ¿Y qué crees? En el momento en que tienes un encuentro con Dios, quieres buscar más de Dios, Él te va a purificar. ¿Y de qué manera te va a purificar? Te va a entrenar. Porque el Padre va a hacer que tengas contacto con personas que son exactamente como tú. Y que te van a hacer lo que tú has hecho. Y te vas a dar cuenta que todo lo que siembras se cosecha. Y no sé si te ha pasado que has conocido a una persona que tú digas, qué amable es esta persona, qué increíble y maravillosa es esta persona. Es un santo, ¿no? Le faltan alitas para ser un ángel. Sí. Ahora, imagínate, piensa ahorita en una persona que tú puedes decir que es un verdadero ángel. Sé que va a ser medio difícil, pero esfuérzate, ¿sabes? Y si te das cuenta, una de las características de las que tú dices, qué persona tan educada, tan fina, tan amable, es que nunca les has oído que critiquen o hablen mal de alguien. Siempre hablan cosas bonitas y bendición para los demás, y siempre es gente positiva. Y a veces hasta uno se siente medio triste al platicar con esas personas, porque uno con sus amarguras, ¿no? Y sus resentimientos y todo, ¿no? Y tú platicándole, ¿no? Me hizo esto, aquel y aquello. Y esa persona te dice, no, pues perdónalo. Y tú te vas así como que no me entendió. ¿Qué dijo? ¡Qué bárbaro! Soy un desastre. Si te das cuenta, Dios te hace conocer personas que tienen tus mismas debilidades. Y si tú eres muy dado a criticar o ver demasiado los errores en las personas, es que Dios te está entrenando para que llegue el momento en que puedas llegar a ser una persona como esa que tienes en tu mente, que son tan lindas. Tienes que conocer personas que de inmediato las identificas, o sea, sus errores, sus debilidades. Ponte a pensar en el defecto que más odias en alguien. ¿Qué es lo que más odias en alguien? Bueno, de acuerdo a Romanos 2, dice que en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por eso Yeshua dijo, no juzgues para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que mides se te va a medir. Y es un error constante que cometemos. ¿Sabes cómo hablamos de los demás? Me decía una persona un día, y cómo me dio risa, como ejemplo, el 100% de las personas que manejamos creemos que el de enfrente no sabe manejar. Así que piensa en las personas que más odias, que más atosigas, que más lastimas. Bueno, Dios te está entrenando, se está mostrando en tu corazón que son áreas de tu vida que tienes que cambiar. Y a Jacob lo puso justamente con alguien así. Y Jacob les dice, ¿saben qué? Tu papá me hizo esto, y esto, y esto, y esto. Sin embargo, Dios en su misericordia dice, ha llegado el tiempo, sigo entrenándote. Dios va a continuar ahí el entrenamiento de Jacob, en el capítulo 32 y 33, que son capítulos muy interesantes de reconciliación con Esaú. Y todo es un proceso de cambio en el cual el Padre nos va a estar puliendo para que lleguemos a ser una persona amable, educada, que no estemos criticando mujeres y hablando mal de los demás. Por favor, Padre, ayúdanos, porque a todos se nos va, no me digas que no, a mí se me va, y cuando se me va digo, oh. Afortunadamente yo ya me doy cuenta de inmediato cuando se me sale decir una tontería de alguien y digo, uy, y en el momento digo, uy, ¿qué me pasa? Bueno, hay
aquí le responde a Jacob y le dice, pues mi papá de nosotras ha hecho negocio. Sí. O sea, le dice pues, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. O sea, le está diciendo a Jacob, estamos contigo. Estamos totalmente contigo. Como Sara, que le decía a Abraham, sí, mi señor. Sí. Y si no lo pueden decir, sí, mi señor, por lo menos díganle, haz todo lo que Dios te ha dicho. En ese momento ya se dan cuenta de que el padre está guiando a Jacob. Y podemos ver 3 pasos sencillos para saber si en alguna circunstancia a lo mejor el padre te está tratando de mover del lugar. Hay 3 señales o circunstancias que nos pueden ayudar a comprender si el padre nos está llevando a otro lugar. ¿Sale? Si nos está tratando de mover. ¿Sí? A lo mejor de trabajo, de residencia. ¿Sí? Y los vamos a descubrir en este capítulo para tomar una decisión. El primero es lo que nos menciona aquí de las circunstancias amargas, adversas, todos estos celos y problemas que está teniendo Jacob. ¿Sí? Hay lugares, hay congregaciones donde, como ejemplo lo pongo también, hay una congregación donde estos pastores han tenido un crecimiento, ¿sí? Y se han abierto más sucursales, más franquicias, yo les llamo, porque es un buen negocio. ¿Estás de acuerdo? Ellos dicen que no, pero que no es su intención, pero es un gran negocio para ellos. Y el dinero que recibe la iglesia, por lo que yo he sido, se me ha platicado, se me ha dicho, no se ha utilizado realmente en gente que necesita ayuda. Y dentro de esta congregación hay una persona en particular que tiene muchos años cuando inició esta congregación, antes de ser lo grande que es ahora, en donde la esposa del pastor, junto con el pastor y otros que toman decisiones, los han lastimado tantas veces y tantas veces. Yo a veces he hablado con esta persona y me dice, es que yo tengo que resistir todo esto, todos estos insultos, todas estas cosas todos estos celos, todas estas envidias, porque pues a fin de cuentas tenemos que resistir y escuchar la palabra del Padre Celestial y ser amorosos con todos. Y yo le dije, ¿y cómo sabes si el Padre te está haciendo un llamado para que salgas de ahí y tú estás aferrada a estar ahí? Pullman le cambió toda la perspectiva. Entonces aquí es un punto interesante. Uno de los puntos donde el Padre te puede estar llamando a salir de donde estás es si estás pasando por momentos difíciles, amargos, donde haya celos, donde estés teniendo problemas. ¿Sí? Número 2, la voz de Dios. Una voz dulce, una voz de confianza, que te hace seguir su palabra, que te hace confiar en sus promesas. Una voz que te está diciendo, vuélvete a la tierra de tus padres. Así que si tú estás escuchando la voz de Dios, una voz dulce en tu interior, que ante las circunstancias adversas, los celos, las envidias, todos los problemas que estés teniendo, y escuchas la palabra de tu Padre que te dice, confía en mí, no te preocupes, yo te voy a proveer, solamente sígueme, ve a tal lugar, te aseguro que Él te va a confirmar a dónde te va a llevar. ¿Sí? Número 3, tu esposa lo confirma. Aquí en el final, en el versículo 16, le dice a las esposas a Jacob, haz todo lo que el Señor te ha dicho. Así que tenemos 3 pasos sencillos para saber si el Padre se está moviendo del lugar. Circunstancias adversas, la voz de Dios que te está dirigiendo, te está impulsando a confiar en sus promesas y la confirmación de tu esposa. ¿Qué pasa si eres joven? Si no estás casado, si no tienes esposa que lo confirme. ¿Qué puedes hacer en una situación así? Pedir consejo a tus padres. Y por ejemplo, si tus papás confirman lo que estás anhelando en tu corazón, a lo mejor estás queriendo
no sé, ir a estudiar o trabajar a otro lugar y tus papás te lo confirman. ¿Qué pasa si no tienes familia o estás solo? El consejo es que busques a alguien con experiencia, con madurez, alguien que tú consideres que tiene sabiduría en su vida. Pide consejo, platica de tus circunstancias. En la abundancia de consejeros hay sabiduría. ¿Sí? Te pueden confirmar el llamado que estás sintiendo de moverte de residencia, de lugar de trabajo. Así que son pasos sencillos que nos ayudan a obtener principios de este capítulo para saber cómo decidir cuando estamos viviendo situaciones difíciles en el lugar donde estamos. ¿Sí? Génesis 31:17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galad. 31:24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Le dijo: pórtate bien, en pocas palabras, no le vayas a hablar mal, tranquilo con él. ¿Por qué? Porque Labán estaba muy enojado, quería hasta matarlo. Génesis 31:25. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué no me hurtaste mis dioses? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? La razón de esto es porque en esa cultura también he considerado los ídolos como una especie de testamento. Cuando se moría el papá, quien tuviera esos ídolos era como los herederos del papá, y comenzaban a pelear. Pero al final, quien tuviera los ídolos era quien se quedaba con herencia, ¿sale? Génesis 31:31. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, o pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. 31:32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. 31:33. Entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de los dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarada de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló a los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz?
Si hay alguien egoísta es este cuate, ¿eh? Todo mío, todo es mío, 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 mío. 31:44, ven, pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Shahaduta, y lo llamó Jacob Galad. Eso significa majano o montón del testimonio, ¿eh? 31:47, y lo llamó Labán Jegar Shahaduta, y lo llamó Jacob Galad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye el Eterno entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Volví a repetirlo, perdón. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. 51, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, y tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. 53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Aquí comenzó el peregrinaje de Jacob, el último patriarca. Ya nos estamos acercando a la historia de Joseph, y terminamos con este capítulo 31. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos permites aprender. Te pido derrames bendiciones a todas las personas que escuchan estos estudios, Padre. Si están pasando por dificultades, Padre, te pido que derrames tu espíritu sobre estas personas, que puedan discernir tu voz, tu llamado, ¿sí? A moverse de trabajo, a moverse del lugar, Padre, que puedan detectar el que tú los estás llamando. Bendice a todos, Padre, en el bendito nombre del Santo Hijo Yeshua. Amén.